El sistema quiere que odies tu creatividad. Vivimos en una sociedad, en una cultura que tiene un sistema en el cual desde nuestra infancia nos educan. Más bien, la palabra no es que nos educan, que iba a decir nos educan para obedecer, pero si me pongo muy técnico, en realidad nos indoctrinan. No nos enseñan a crear, nos enseñan a seguir órdenes. Nos premian cuando hacemos algo correcto según sus estándares y nos castigan cuando hacemos algo incorrecto, nos salimos de la norma, nos pasamos tantito la raya, queremos ser un poco creativos, acercarnos a la sorpresa, utilizar nuestra intuición, romper las reglas. Todo eso se castiga. Lo imaginativo se castiga. Lo que no es productivo se castiga. ¿Por qué? Hay una explicación lógica que tiene que ver con que el sistema se creó en la era industrial, cuando el mundo tenía mucha demanda de trabajadores para fábricas. Y si te das cuenta y te pones un poquito a comparar cómo funcionan los horarios de las fábricas, son muy similares a los horarios de las escuelas, con una chicharra que suena cada hora, que te dice a dónde tienes que ir, en dónde tienes que registrar tu entrada, donde no, si llegas tarde se castiga, donde si te quieres ir antes se castiga. Y creo que por esto es una de las razones por las cuales a veces pensamos que la creatividad es una cosa de solamente unos cuantos. Pero el humano tiene un don. Todos los humanos tenemos este don del poder creativo. Solamente que, por culpa del sistema, algunos terminamos completamente desconectados de ese don y algunos tenemos todavía una conexión con nuestra creatividad. Pero a lo largo del tiempo, entre más tiempo pasamos en ese sistema, todo lo que tiene que ver con la creatividad se empieza a sentir como infantil, solamente de los niños o de los inmaduros, como si no fuera útil. Y la palabra correcta para definir algo que no es útil es inútil, que muchas veces lo utilizamos hasta como insulto. Bueno, mi abuela decía, cuando le dices a alguien inútil, no es un insulto, es una observación, porque verdaderamente hay gente que no es útil en este mundo. Y sí, hay muchos parásitos, ¿no? Pero no hay que pensar que la creatividad es algo poco productivo, algo que no es útil, algo que es solamente un juego infantil. Pero la triste realidad es que esto es lo que nos enseña el sistema en el que crecimos. Nos hacen creer que ser creativos es algo así también como un lujo, ¿no? Si no es algo infantil o inmaduro, entonces es un lujo, no una necesidad, ni siquiera una necesidad práctica, ni una necesidad espiritual. Es simplemente un lujo, algo que no es rentable, que es solo para algunos cuantos artistas hiperexitosos, hipercreativos, que encontraron su camino en el mundo y fueron premiados por su creatividad a muy temprana edad. Eso sí, los llamemos artistas y les permitamos jugar el juego de la creatividad, pero si tú ya tienes 30 años o más, entonces tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que volverte productivo, y el camino a ser productivo es abandonando el camino de la creatividad. Y yo estoy aquí para decirte que la creatividad entendida como la habilidad de entrar en algo que se llama el estado de flujo creativo, es un estado de conciencia muy específico que tú puedes aprender a accesar. Ese es la mejor estrategia de productividad del mundo. Cuando te conectas con algo que te apasiona y aprendes a través de la creatividad, poner tu energía, tu inteligencia, tus recursos y tus pasiones direccionadas a solucionar un problema, direccionadas a aportar valor a la sociedad. Esa realmente es la mejor estrategia de productividad que existe en el mundo. Pero cuando no estamos conectados con eso, lo que pasa es que, al parecer,
poco a poco empezamos a morir en vida, especialmente si tú tienes un deseo profundo de vivir una vida creativa. No te das cuenta, pero te empiezas a deprimir, te empiezas a entristecer, y a veces eso más bien se expresa como ansiedad, como neurosis, como enojo, como frustración, lo cual tiene raíz en que estamos ignorando nuestro instinto natural de crear. Y esto, de nuevo, te mata en vida, te hace perder conexión con lo que te hace único, con eso que es completamente auténtico de ti, con lo que podrías construir si dejaras de reprimir eso que verdaderamente eres, que es tu verdadera identidad, tu poder creativo. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? La mayoría de las personas, cuando abandonan su poder creativo, el siguiente recurso es imitar. Ver qué es lo que funciona como alternativa y imitar eso que funciona. ¿Eso qué quiere decir? Te vuelves un imitador que intenta simplemente cumplir con las normas, cumplir con lo que te exige la sociedad. Te vuelves un cumplidor de los deseos de otros. Y eso se traduce en que te vuelves espectador de tu propia vida. Si tu vida es una película, en realidad eres algo así como un extra y solamente estás viendo desde afuera. Lo correcto es que seas el protagonista de tu película, ¿no? Ahora, no todos tienen esa bendición, pero si tú eres alguien que sabe que quiere ser el protagonista de tu película y que no vas a aceptar ser un extra de tu película, de ver tu película pasar desde afuera, ver tu vida pasar desde lejos, entonces tienes que básicamente luchar despiadadamente por hacer esto realidad. Tienes que nadar contracorriente y es uno de los nados más difíciles que vas a hacer en tu vida. Pero estás nadando hacia una recompensa que te cambia la vida, que te despierta de nuevo a la vida, que te llena de plenitud, de salud, de satisfacción, de prosperidad. Y otra cosa es que el mundo necesita creadores, no es que tú estés tratando de perseguir algo que no es necesario en el mundo. El mundo necesita creadores, y cuando digo creadores, puedes ser un artista, puedes ser un emprendedor, puedes estar haciendo tu obra y tu carrera artística, o puedes estar construyendo tu negocio. No hay ninguna diferencia, estás utilizando la creatividad y poniéndola al servicio de los demás. Entonces, la verdad es que si tú no recuperas tu creatividad, nadie lo va a hacer por ti. Esto es algo que solamente tú puedes decidir y solamente tú puedes accionar para salvarte a ti mismo. Entonces, yo he estado pensando mucho en esto porque, aunque llevo un largo camino andado en este nado contracorriente, muchas veces las necesidades de la vida, y ahorita que mucho más siento una necesidad de formar una familia, mucho más que en ningún otro momento de mi vida, de repente es cuando más tentación tienes de tomar los caminos normales que te ofrece la vida. Entonces, no solo esto es como un llamado a cualquier artista que me esté escuchando, esto es también como una nota personal a mí mismo. Y creo que hay que recuperar esa inocencia de niños, cuando jugar era crear y crear era jugar. El año pasado conocí al fundador, creador y director de una empresa que se llama Skool con K, que es una plataforma de comunidades de educación en línea muy exitosa, y él tiene una carrera espectacular como emprendedor. Algo muy importante que aprendí de Sam Ovens es que cuando le preguntas por qué haces lo que haces, ¿no? ¿Por qué creaste Skool o por qué decidiste ser emprendedor? No te dice porque quiero cambiar el mundo, porque quiero revolucionar la industria de la educación o porque me apasiona el emprendimiento.
Él te dice, para mí es como jugar con Legos. ¿Te acuerdas cuando jugabas con Legos de chiquito? Jugabas por jugar. Y es ese amor al proceso, ese amor al juego, lo que verdaderamente necesitas tener para poder caminar este camino, nadar contracorriente. Y tiene que ver con que la caminata del emprendedor creativo, del artista, es una caminata muy larga. Y solamente la puedes caminar si amas caminar. Porque la persona que camina porque ama caminar siempre va a caminar más lejos que el que solo está caminando para llegar al siguiente lugar. Entonces hay que reconectarnos con esa inocencia, esa autenticidad de tener ganas de jugar el juego de la creatividad. Porque una vez que tienes eso, entonces tu cuerpo va a reflejar la energía necesaria, tus piernas se van a mover, tus manos van a crear, la estrategia que tienes que seguir se te va a revelar, pero solamente cuando tomes una decisión propia, contundente, de salvarte a ti mismo, de salvar tu creatividad, de no dejarla guardada en un cajón, de no esperar a que nadie te dé permiso para expresarte, para explorar, para inventar. Entonces, recuperar tu creatividad es en realidad recuperar tu autenticidad, recuperar tu verdadera identidad y recuperar tu poder. El poder no es malo, el poder obviamente te da poder de hacer cosas malas, pero el poder en manos de gente buena, que sabe qué es lo bueno, sabe qué es lo bello, sabe qué es lo correcto, lo sagrado. El mundo te necesita. El mundo necesita más visionarios, necesita más personas que imaginen un mundo mejor y después vean la manera de hacerlo posible. Entonces, no se trata de ponerte a hacer cosas bonitas, no se trata necesariamente de perseguir tu gusto estético para que otras personas te den palmadas en la espalda. Me parece que los creativos, especialmente como está nuestra sociedad en la batalla cultural y espiritual que todos formamos parte, necesitamos unificar esa inocencia del juego creativo con la seriedad de lo que implica espiritualmente ser una persona con este don. Todos tenemos el don, pero bueno, conectada con este don, que no lo has desechado por completo. Entonces, el primer paso en realidad es muy simple. Tenemos que reconocer, para empezar, que nuestra creatividad no está muerta. Tal vez está hecha cenizas, pero todos sabemos que donde hubo fuego, cenizas quedan, y como el ave fénix puede volver a renacer ese fuego de esas cenizas. Tal vez solo necesitas empezar a soplarle un poquito, ver que la brasa cobre vida y tomar acción constante por un periodo largo de tiempo. Porque la acción constante a través del tiempo es lo que nos ayuda a modificar la realidad maleable. Y esa es de las cosas más importantes que podemos entender. Que nuestra creatividad no está muerta, más bien está secuestrada, fue censurada, fue apagada por el sistema que nos quiere pobres, nos quiere débiles, nos quiere dóciles, nos quiere productivos sin creatividad, nos quiere como borregos siguiendo las reglas, dependiendo de otros, dependiendo del gobierno, dependiendo de organismos internacionales, dejando de tomar en serio nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra libertad. Y no necesitas esperar mucho, hoy mismo puedes hacer cambios importantes en tu vida, empezar a liberar esa creatividad, porque la mente creativa realmente es un regalo sagrado y la mente racional simplemente es un sirviente leal, pero necesita cierta rebeldía para salir de ser ese sirviente leal a lo que has aprendido y lo que la cultura te ha enseñado y lo que la sociedad demanda de ti. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo de el que puede perseguir su propio camino, del que puede crear nuevos caminos para que otros también puedan recorrerlos. Y creo que lo que más rescato de todo esto es que cuando éramos niños ya sabíamos naturalmente
todo lo que teníamos que hacer para crear las cosas que queríamos crear. Cuando imaginábamos lo que íbamos a crear, casi inmediatamente después, ya estábamos creándolo. No había un proceso de planeación y un proceso de sobreanálisis y no vivíamos metidos en nuestra cabeza. Era desde el corazón, sé qué es lo que quiero crear y en cuanto tengo los recursos para hacerlo ya lo estoy haciendo porque en realidad es un juego. Entonces, los niños no aprendemos, los niños no aprenden a ser creativos. En realidad nunca aprendiste qué significa la creatividad. Siempre tuviste acceso a ese don que Dios nos dio. Pero en algún momento lo desaprendimos o nos confundimos o alguien más lo apagó. Y en vez de estar enojados o frustrados con la sociedad en la que vivimos y colocarnos en un estado de conciencia pesimista que tiene que ver con la mentalidad de víctima, siempre culpando a los demás, lo que podemos hacer es regresar a jugar. Simplemente volver a darnos permiso a nosotros mismos. Es algo así como un periodo de autoiniciación. Tú te tienes que volver a dar el permiso. Esa es la autoiniciación. Nadie te va a iniciar, nadie te va a dar permiso. Tú te tienes que dar permiso tú solo y es permiso de volver a jugar. Eso es lo más importante. Ni siquiera hay que verlo como crear. Si disfrutas el juego de la creatividad, simplemente vuelve a jugar. Puedes volver a jugar hoy mismo. ¿Qué estás esperando?